Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida esta noche a este seminario que hemos organizado para ustedes y obviamente que es organizado por New Capital Securities. Vamos a estar hablando específicamente sobre el dólar y el precio que ha alcanzado, obviamente está bastante alto con respecto al histórico. Y obviamente también queremos analizar y ver qué perspectivas hay en el mercado con respecto a esta fortaleza del dólar. Así que obviamente también haremos revisión de noticias, algunos tips, veremos, buscaremos si hay alguna oportunidad de inversión que esté a la vista para tomar, ¿sí? Así que de eso vamos a estar hablando esta noche. Todas las sesiones se graban y quedan disponibles para ustedes en YouTube. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que puedan seguirme y estar atentos a lo que voy publicando, ya que es de apoyo, es para brindar soporte a, a sus operaciones, a sus análisis y demás. Acá por último les dejo la, la casilla de correo del área de soporte de New Capital y la página web para que las visiten, las tengan ante cualquier necesidad. Bien, vamos a comenzar entonces, ya que vamos a hablar del dólar, de que está en máximos, de que ha estado en precios bastante elevados. Lo que vamos a hacer primeramente es ver el gráfico del dólar, si vamos a buscarlo para poder analizarlo en detalle. Y acá lo tenemos. Obviamente lo estamos viendo en un gráfico de 4 horas, en un gráfico obviamente que es de corto plazo, pero podemos hacer una búsqueda, vamos a quitar las líneas para que no molesten, ya que vamos a pasar una temporalidad más grande. Vamos a pasar, por ejemplo, a una temporalidad de un día, vamos a comprimir la imagen y acá podemos ver que realmente el dólar se ha encontrado durante bastante tiempo con mucha fuerza, está en máximos, por lo menos de este año. Ahí vamos a graficar para que quede claro, acá estamos. Bien, el 2023 empezó por acá, más o menos está el precio, fue subiendo, bajando, subiendo y bajando, pero acá hace unos días tocó el máximo, digamos, de este 2023. ¿Sí? Queda ahí en la imagen que se ve claramente. Y desde estos mínimos, que más o menos los tuvo entre finales de 2020, principios del 2021, más o menos por acá, y acá casi a mediados del 2021, donde hizo esta especie de doble suelo, que nosotros la trabajamos, recuerdo, hicimos toda esa zona de origen de tendencia. El precio del dólar lo único que ha hecho es subir, acá, sin prácticamente, con muy pocas pausas, y este ha sido el primer retroceso grande que realmente es llamativo por el tamaño de este retroceso que ha hecho este activo. Y ahora nuevamente ha hecho un impulso que, por supuesto, se queda corto en relación al máximo histórico de todo este movimiento, pero ha tenido un gran impacto en lo que ha sido el movimiento de este año 2023. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más al corto plazo, a lo que es más inmediato, sí vemos que el dólar ha tenido una caída bastante pequeña en torno a lo que estamos viendo de todo lo que ha ocurrido con este activo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es volver al marco de 4 horas. Acá tenemos obviamente todo el último movimiento que ha hecho este activo con gran velocidad. Y acá este retroceso que hizo y obviamente ahora ya ha vuelto a tomar una posición alcista este activo, como quien dice, todavía reforzando el movimiento alcista que estamos viendo. Hasta ahora lo único que hemos hecho es simplemente hacer una descripción de lo técnico, no hemos hablado ni del por qué sube, ni por qué bajó, ni nada. Simplemente estamos haciendo revisiones de cuestiones técnicas que son obviamente muy importantes y que de a poco les vamos a ir uniendo con la parte fundamental. Vamos a volver entonces aquí a todas las líneas que habíamos borrado previamente para no molestar.
Y esta línea que nosotros vemos aquí, quizás se las marco nuevamente, de 105.633 aproximadamente. Es una línea que tiene mucha relevancia, pero más en el largo plazo, donde el precio lo que ha hecho es romper, apoyar, apoyar y volver a irse. En el seminario que tuvimos ayer mencionamos que el precio acá tenía todas las posibilidades de hacer un retesteo. Ya lo había hecho por primera vez aquí y ahora lo estaría haciendo. Era la posibilidad de hacerlo de nuevo, ya que el fundamento del dólar va hacia arriba, a nivel fundamental, que ahora vamos a entrar en ese territorio. Así que bueno, esto lo vimos en el seminario de ayer, que tuvimos a la tarde, mediodía, dependiendo del horario, em, que es este que está acá, ¿sí? Que lo subí hace poquito, hace 3 minutos, seminario de Perfecciona tu Trading, para que lo vean, puedan ver la grabación, aquellos que no estuvieron presentes, donde mencionamos que había una alta posibilidad de que el dólar hiciera un retesteo. Esa línea de 105, si nosotros hacemos más hacia atrás, es el techo que une estas tres líneas, ¿sí? Esa resistencia que marcó un punto muy importante en todo ese retroceso que les mostraba anteriormente. Y ahora el precio lo que ha hecho es testearla o retestearla, luego de haberla quebrado hacia arriba, 2 veces ya. Este patrón de romper y apoyar, le pueden decir rompimiento y apoyo, le pueden decir pullback, le pueden decir retesteo, díganle como más les guste. Pero la idea es la misma, le digan como le digan. Es un patrón muy recurrente, muy importante y de gran valor a la hora de hacer análisis técnico, ¿sí? Así que por eso esa línea de 105 la vamos a dejar. Habíamos tenido en consideración también previamente, a semanas anteriores, esta zona que se da acá entre estos dos precios, que es muy pequeña, por eso dejamos 2 líneas, que era otra posibilidad de que si el precio continuara cayendo, hiciera el testeo acá en vez de hacerlo acá. Eran las 2 posibilidades, pero bueno, cumplió con la primera. Así que de momento vamos a mantener las líneas como están, no quiero borrar ninguna. Lo que sí podemos hacer es estas líneas, quizá esta, a ver si la podemos llevar para acá, para mantener el ángulo. Aquí lo único que hemos hecho es copiar y pegar alguna de estas líneas, porque como verán, todas son paralelas, no se tocan entre sí, mantienen el ángulo. Así que como tenemos un nuevo mínimo de movimiento, que lo voy a subir un poquito más, ahí, lo que hacemos simplemente es copiar y pegar esa línea con esa inclinación alcista para mantener el movimiento de esta tendencia que está teniendo el dólar. Esa es la actualización desde el punto de vista técnico, así que vamos a ir metiéndonos de a poco en la explicación de por qué el dólar sube, por qué baja, por qué lateraliza, o sea, el porqué de los movimientos. Quisiera saber si hasta acá técnicamente se entiende la explicación. Así ya vamos ingresando a la parte fundamental. Cualquier duda que tengan, si quieren que haga algún repaso con las líneas, con soportes, resistencias, me van avisando. Porque veo que hay algunas personas que nunca les había visto conectadas y quizás no queda claro alguno de estos conceptos. Ustedes me hablan por el chat, yo leo y respondo en el momento, ¿sí? Acá, Lesat, espero pronunciar bien tu nombre, discúlpame si no, me dice más o menos le queda claro. Bien, vamos a explicarlo mejor. Estas líneas, que te las voy a marcar, que son estas, que verás que son paralelas. Es decir, que no se tocan entre sí, tienen el mismo ángulo. Es como que yo copio esta y la voy pegando en diferentes lugares. Lo que hago yo ahí es tratar, digamos, de encontrar el ángulo de la tendencia, encontrar el ángulo que respeta la subida. Y una vez que se encuentra, que lo hemos encontrado ya con anterioridad, lo que hacemos es copiar y pegarlo. ¿De dónde surge este ángulo? Surge de acá, de la unión de todos estos techos.
¿sí? Cuando yo encontré esta coincidencia, lo único que hice fue copiar y pegarlo. Esa es la explicación de las líneas esas, que ahora lo que hemos hecho simplemente es copiarla y pegarla acá, que es el último mínimo. La otra línea interesante, más allá de todas estas que tienen el mismo ángulo, es esta de 105,633, que no es que tenga que ser sí o sí ese precio, se los digo para describirlo, ¿bien? Pero es esa de ahí. Esa línea tiene otra naturaleza diferente porque viene de acá. Vamos a volver a días. Acá quizás se les complique, voy a borrar este cuadro. Quizás se les complique un poco porque hay muchas líneas que estorban, molestan, ¿sí? Pero bueno, les voy a explicar. Entonces, dijimos que el gráfico del dólar venía de una tendencia alcista, acá bajó, lateralizó y acá rompió. Al lateralizar esta línea, lo que ha demostrado es que era la resistencia de toda esa caída, porque todo esto fue una caída, ¿sí? A ver, quizá deba cambiar el color para que se vea mejor. Toda esta caída tuvo acá como una especie de rango. Lo que hemos identificado acá simplemente era la resistencia. ¿Por qué? Porque si el dólar seguía cayendo, esta resistencia no tendría que romperse hacia arriba. Pero efectivamente sí lo hizo. Entonces, por eso es que marcamos esa línea como interesante. Yo ahora vuelvo a ampliar y lo que hago es pasarlo a 4 horas, porque es la temporalidad que venimos trabajando, pero acá en días también se ve el testeo, ¿sí? Entonces, esa misma línea, vamos a volver a graficar, ahora sí cambio de vuelta el color. Esa línea coincidió que en este punto fue resistencia, acá. Se rompe la resistencia, pisa una vez, testea, vuelve a caer y vuelve a testear. Este es el patrón de retesteo o de rompimiento y apoyo. ¿Qué es lo que se rompe? Se rompe hacia arriba esta línea que venía bastante antigua, rebota, rebota. O sea que hay dos retests. Ya al tener uno previamente que te confirma ya es interesante. Después, en el seminario de ayer, lo que vimos es que el precio ya estaba acá. Ahí se los marco nuevamente. El precio estaba acá, pero todavía no había hecho ese rebote hacia el alza. Eso todavía no había pasado. Y recuerdo que les dije, por eso les digo que si no lo recuerdan, véanlo en el seminario, que acá el precio ya había caído y ya estaba descansando, estaba ya frenando. Y acá lo único que faltaba era ver si el precio tenía ese repunte alcista. Era lo único que faltaba. Porque el precio ya había llegado a esa zona y había frenado en ese punto. Era lo que tenemos hasta ahí, no teníamos nada. No teníamos ni confirmación, ni señal, ni nada. Simplemente veíamos que el precio llegó y estaba frenado. Y había que ver qué pasaba. Y efectivamente fue el alza. Pero que la probabilidad, desde un punto de vista fundamental, que es lo que no hemos abordado ahora, era que el precio volviera a subir, porque el mercado ahora está respaldando al dólar fuerte, ¿sí? ¿El rendimiento de los bonos está directamente relacionado con el precio del dólar? Pregunta Hugo. El rendimiento de los bonos está muy relacionado, ¿sí? El rendimiento de los bonos, vamos a ponerle como si fuese un porcentaje, está totalmente relacionado con las tasas de interés. Y las tasas están relacionado con el precio del dólar. O sea que sí, si el rendimiento de los bonos sube, significa que las tasas están subiendo, por ende el atractivo hacia el dólar es más alto. O sea que estos tres cosas, estos tres factores, tienen una correlación directa. Tienden a subir los tres. La correlación que es más estrecha, más íntima, es entre estas dos, porque son lo mismo prácticamente. Y las tasas altas llevan a que el dólar suba, generan presión para que el dólar suba. Y mientras las tasas estén altas, el dólar se ve presionado a subir.
Por eso les mencioné en el seminario de ayer que lo más probable era que el precio del dólar volviera a subir porque está muy presionado con respecto a las tasas de interés, que lo único que hacen es mantenerse altas en este momento. O sea que rompe es con respecto a la línea horizontal, que sería la resistencia. Así es, tal cual. Acá pregunta Lesat qué son los bonos. Bien, los bonos, los bonos son títulos que emiten o activos que emiten, en este caso, los gobiernos, ¿sí? Los estados. Los bonos, en este caso los que estamos analizando, son los que emite el gobierno de Estados Unidos. Es un título, un papel que dice bono estadounidense, tanto valor, tanto periodo, o sea, es un papel. Obviamente que hace años se emitía sobre una cartulina, sobre un papel, ahora ya es digital, pero para simplificar es un papel. Es un título de deuda. Lo emite el Estado y se lo vende a inversores. Y esos inversores a cambio le dan dinero a Estados Unidos. Es como que si Estados Unidos agarrara una impresora, escribiera un papel y se lo vendiera a un inversionista. Ese inversionista, a cambio de ese papel que le ha dado Estados Unidos, que es muy confiable porque es el país más importante del mundo a nivel económico, y el inversionista le da dinero por un tiempo predeterminado, por ejemplo, por 10 años. ¿Sí? 10 años. Al cabo de 10 años, el inversionista le devuelve el papel a Estados Unidos y Estados Unidos le devuelve el dinero al inversionista y además le paga una tasa de interés o rendimiento. Es un préstamo que el inversionista le hace a Estados Unidos, en este caso, pero todos los países emiten bonos, ¿sí? Así que es un título de deuda, porque para Estados Unidos representa una deuda con el inversionista, ¿sí? Eso es un bono. Bien. Entonces, quiero mostrarles cuáles fueron los datos que hicieron que el precio del dólar siga manteniéndose alto, más allá de todo el contexto que venimos teniendo, que es lo que marca el largo plazo. Recuerden que los eventos de un día, el dato de un día te genera volatilidad, pero lo que te genera una tendencia es todo el fundamento. Así que por eso vamos a empezar con esta publicación que hice ayer, que son la publicación de las actas de la Fed que se hizo, ¿sí? ¿Qué son las actas de la Fed? La Fed es el Banco Central estadounidense, como todos los países, o casi la mayoría, que tienen un banco central. Se reúnen una vez por mes. Esta fue una reunión de septiembre, pero que la publicaron ahora, ¿sí? Creo que fue ayer que la publicaron. La dan a conocer, donde se escribe todos sus planes hacia el largo plazo y el corto plazo. Entonces dieron a conocer que estuvieron hablando el mes pasado. Y eso es lo que sigue apoyando la tendencia del dólar hacia el alza. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La mayoría de los funcionarios de la Fed, es decir, los miembros que componen este Banco Central, que asistieron a la reunión de política monetaria que fue en septiembre, han dicho que creen que, que es muy probable, que sería apropiado una subida, un aumento más en la tasa de interés, que hoy se encuentra en el 5.5%. ¿Bien? Entonces, la mayoría de los funcionarios creen que sería bueno un aumento más de tasas en el futuro. Pero hay algunos otros que han dicho que piensan que no sería necesario que haya más. O sea que tenemos una división, no tenemos a la Fed unánime como ha sido en otros momentos donde todos decían sí o sí hay que subir. Acá ya se empiezan a quebrar algunas opiniones, lo cual te marca una tendencia. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho más o menos a favor de las tasas. Lo que sí han dicho, y acá sí hay más consenso, es que las tasas se van a mantener elevadas por un buen tiempo. La diferencia es que algunos creen o piensan que deben subir más, otras que no.
pero nadie está opinando de que bajen. Al contrario, en lo que sí hay consenso es que se van a mantener altas durante un tiempo. Y como les decía, hoy está en 5,50 y como verán el caminito, es que últimamente lo único que han hecho es subir, no han bajado. Y esto forma parte de un ciclo, de un ciclo económico de, ¿cómo le podemos decir?, restricción monetaria. Sumado a esta idea de mantener las tasas altas, varios miembros de la Fed también han señalado que siguen a favor, digamos, de lo que es la reducción del balance. Incluso si el Banco Central eventualmente necesitara reducir las tasas, dicen eventualmente, no es que la van a bajar. Incluso si eventualmente hiciera falta que las tasas bajen, el balance de la Fed seguiría cayendo. Básicamente habría menos dinero en circulación. ¿Qué es lo que hace? Baja la cantidad de dólares que hay en circulación. Esto junto a la subida de las tasas, ambas forman parte de lo que es una política monetaria de restricción. O sea, tasas altas mantenidas más reducción de balance, te están hablando de que hay menos cantidad de dólares y por lo tanto más escaso, dólar más caro. ¿Sí? O sea, estos argumentos apoyan al dólar fuerte. ¿Sí? Acá dice William, el doble discurso de la Fed genera más incertidumbre. Y sí, ellos tienden a hacer ese doble discurso. No siempre. Hay fases en las que hay unanimidad y están todos de acuerdo en algo y hay fases en las que hay divisiones. Pero eso es típico de las partes de un ciclo. No es lo mismo cuando el ciclo está empezando, donde todos dudan, a cuando ya está en el medio, donde todos están de acuerdo, a cuando ya está terminando, empiezan a dudar de vuelta. ¿Sí? Es parte, pero sí generan confusión, eso es verdad. Uno tiene que ver los números. Uno acá ve que las tasas están altas, es indudable. Uno acá ve que la hoja de balance está cayendo, es indudable. Ya con eso tenemos bastante. Después, si dicen bla, ble, bli, blo, blu, bueno, eso es otra cosa, pero uno ya viendo se va dando cuenta qué está pasando con los números. Y de ahí eso te da una idea de cuál podría ser los movimientos a largo plazo o los esperados para el dólar. Por eso es que yo ayer les decía que lo esperable era que el dólar volviera a subir, por más que venía cayendo. Y además justo se encontraba en ese soporte y estaba ahí, digamos, tranquilo, descansando, estaba frenado, que es una buena señal. Y efectivamente fue lo que sucedió. El precio subió y continuó con su trayectoria hacia el alza. Hay que considerar, dice William, que Estados Unidos nuevamente va a iniciar una impresión fuerte. Esto siempre sucede cuando hay guerra, claro. No creo que reduzcan el balance de su emisión. Vamos a ver cómo sigue esto, porque también hay otras cosas que hacen reducir el balance, pero es bastante probable de que emitan, seguramente. La Fed coloca los intereses de los bonos, de acuerdo a cómo colocan la tasa o en base a qué toman cuando deben darle el porcentaje al bono. El bono a la hora de emitirse ya se emite con una tasa y esa tasa va muy de la mano con la tasa de interés. La tasa después fluctúa de acuerdo a cómo fluctúa el precio del bono, pero apenas se emite el bono, la tasa está fijada y está muy de la mano de la tasa de interés en ese momento, está bastante parecida. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa? Los funcionarios de la Fed dijeron que debían proceder con cuidado. Obviamente no quieren ser agresivos porque saben que cada palabra que ellos dicen va a precio y tampoco quieren generar un desajuste o una locura. Obviamente tienen que ser prudentes, es parte de su responsabilidad como políticos y como personas que están a cargo de un banco, y no de cualquier banco, del Banco Central de Estados Unidos. O sea que siempre van a hablar con prudencia, no pueden salir a gritar y decir cualquier cosa. Bien,
y que también dijeron que las decisiones de las políticas se irían dando en cada reunión que ellos tuvieran y que iban a continuar basándose en cómo se vienen dando los datos económicos, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos. ¿Mm? Lo interesante, que me parece muy positivo para el mercado, es que creen ahora que las posibilidades de un aterrizaje suave son mayores que antes. ¿A qué se refiere con aterrizaje suave? Cuando las tasas de interés están subiendo y hacen ya el giro para empezar a caer, y que no haya una recesión en el medio. ¿A qué se refiere? Con que aterrizó tranquilito. Diferente es que caiga el avión de punta y se caiga y explote, ¿sí? Es como que va de a poquito, normalizándose y no pasó nada. A eso se refiere con aterrizaje suave, sino lo opuesto sería aterrizaje forzoso. ¿Mm? Es una forma de expresión que tienen. Pero lo van a leer bastante seguramente en las noticias a ese término. Les quiero mostrar ahora los rendimientos de los bonos. Este gráfico, si mal no recuerdo, es de 2 años y se recuerdan que habíamos visto un pequeño descenso, pero miren en el largo plazo, es insignificante casi. ¿Mm? Dice que el aumento de los rendimientos a largo plazo, en este caso son 2 años, podemos ver también el de 10, eh, ha llevado a un grupo de funcionarios de la Fed a decir que si los rendimientos se mantienen altos, tal cual los estamos viendo que están bastante fuertes, no hará falta que la Fed siga subiendo tanto la tasa de interés, porque el mismo mercado de los bonos está haciendo parte del trabajo de la Reserva Federal. ¿Mm? Recuerden que la tasa de interés del rendimiento de los bonos junto a la tasa de interés de referencia van muy de la mano. Entonces, si los bonos suben y suben y suben, no hace falta seguir subiendo la tasa, porque ya los bonos están marcando el terreno. ¿Bien? Acá podemos ver los rendimientos de los bonos. A ver, los tengo. Este es el de 2 años, que veíamos esa caída y uno piensa, wow, qué caída tan grande. Pero si uno lo ve en marco diario, vean lo que es eso. Vean el bono de 10 años. Están totalmente en máximo. Sí, han tenido una caídita, pero no es la gran cosa esa caída. Los rendimientos están firmes al alza. Y si están firmes al alza es porque sostienen y demuestran que las tasas de la Fed van a seguir altas. Si no, esto estaría cayendo, pero cayendo mucho, no ese asomo de caída que está teniendo ahora. Después hay dos miembros de la Reserva Federal, cuyos apellidos son Logan y el otro es Waller, que creen que el exceso de oferta de bonos del Tesoro podría contribuir a mayores rendimientos de los bonos. ¿A qué nos referimos con esto? A que si se siguen ofreciendo al mercado muchos más bonos, es decir, si siguen vendiendo, vendiendo y vendiendo bonos, ¿para qué? Para obtener financiación. Y también es esta otra forma de política monetaria restrictiva, otra forma más. Ya mencionamos dos anteriormente. Acá entonces está Estados Unidos, el Estado, y acá están los inversionistas. Exceso de oferta, es decir, vender. Vende, 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 vende bonos. Y por lo tanto se agarra todo el dinero de las personas, de los inversionistas, la mayor que pueda. Está sacando dinero de circulación. Otra forma más. ¿Qué pasa? Si seguimos vendiendo mucho los bonos, hay mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? El precio cae. ¿Y qué pasa con el rendimiento? El rendimiento sube. Y de esa forma ayudan a la Reserva Federal a hacer su trabajo. ¿Se entiende que está todo bien compaginado? Acá no es que está todo librado al azar. Cada movimiento que hacen está ligado uno con el otro. ¿Bien? Así que bueno, Logan dijo que espera que la Reserva Federal siga eliminando bonos del Tesoro, del inflado balance que tienen, y que los rendimientos sigan subiendo. Eso es lo que se ha dicho en lo que sería un resumen, básicamente, de lo que son las actas. ¿Mm?
que se los estoy explicando ahora. Ahora lo que vamos a ver es que se publicó el día de hoy la inflación, que es una medida que la Fed sigue muy de cerca. Recordemos, para aquellos que no saben, que la inflación objetivo de Estados Unidos anual es del 2%. Inflación anual. Hoy en día esa inflación está en 3,7 y el mes pasado, digamos, también estaba en 3,7. Básicamente no cambió la inflación anual. La inflación mensual de septiembre sí tuvo una leve caída, pero no tanto como se esperaba. ¿Mm? La inflación subyacente, que excluye bienes como los precios de la gasolina o el alimento, se mantuvieron iguales. La inflación subyacente anual cayó tal cual lo esperado, pero como verán no son cambios tan grandes, es como decir, se mantiene. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el aumento, o sea, esto de acá, se refiere a esto, más o menos fue lo mismo que en agosto. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa? Que la Fed todavía tiene trabajo por hacer, tiene que seguir trabajando para que la inflación vuelva a 2, no se puede relajar, de hecho no lo está haciendo. Y esto sigue manteniendo la posibilidad a que haya un aumento de las tasas de interés en diciembre, según dicen algunos inversionistas. ¿Mm? Yo creo que mientras los rendimientos sigan fuertes y altos, no va a haber tanta presión a que la Fed suba las tasas, porque indirectamente siguen subiendo. ¿Mm? Pero a lo que sí hay presión a que la Fed siga trabajando, ya sea por medio de comunicación de tasa, por medio de venta de bonos, de la forma que sea, para que los rendimientos se mantengan altos, por ende la tasa se mantenga alta y por ende la inflación caiga a ese 2%, que es el objetivo que ellos tienen. Es su responsabilidad. Los bancos centrales tienen la misión y la obligación de mantener los precios en un nivel que no haya tanta inflación. Las reacciones del dólar el día de hoy fue suba. La reacción de los rendimientos del bono del Tesoro a 2 años, suba. Standard Poor's 500 y demás bolsas caen y el oro, que tiene correlación inversa con el dólar, cae también. El otro dato interesante que les quiero mostrar es cómo viene el mercado de Forex, es decir, el mercado de divisas en general. En esta maraña de líneas les voy a ir mostrando lo que pasa. Esta de acá, esta roja, es el dólar. Esta celeste es el yen. Esta verde, el neozelandés. Esta violeta, el canadiense. Esta de este color medio azul, aguamarino, el franco. El amarillo es la libra. El naranja es el euro. Y me falta el australiano, que es este violeta más oscuro, que sería este de acá también, para que más o menos se vea, ¿sí? Pero más allá de cuál es cuál, que simplemente se los quería mostrar para que lo identifiquen, la importancia es que todo este bloque de monedas está a la baja y el dólar es la única moneda que está al alza. Y el último movimiento de hoy fue dólar al alza y miren, todas hicieron esto. Hicieron una caída. Entonces acá se puede dar cuenta que el mercado de divisas está teniendo un dólar muy fortalecido en relación a las otras monedas. No todas están iguales de débiles, por supuesto que no, pero si las relacionamos con el dólar, este tiene una fuerza bastante marcada, ¿sí? Es indudable eso. ¿Se va entendiendo? Hasta acá no quiero enredarlo, sé que eso es mucha información, sobre todo para las personas que recién están empezando. Bueno, esta inflación es la de Argentina. Miren, comparen. Estados Unidos está luchando para llegar a una inflación anual del 2%, ¿sí? Y hoy la tienen 3,7% al año. Argentina la tienen 138,3 al año y 12,7 mensual. O sea, imagínense lo que es eso.
el problema que hay, yo siempre les voy trayendo diferentes casos para que ustedes no solamente se queden con Estados Unidos. ¿Mm? Y además subieron la tasa de interés al 133%, o sea, acá estamos hablando de tasas en Estados Unidos del 5 y acá estamos hablando del 133, para que vean eh, lo que significa la diferencia entre países que están en situaciones muy diferentes. Bueno, el dólar se fortaleció el jueves después de que los precios del consumidor, es decir, la inflación, subieran un poquito más de lo que se esperaba, reforzando la perspectiva de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas durante algún tiempo más. Y bueno, y esto es lo que les mostraba recién, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Esta es la explicación de por qué el dólar se mantiene fuerte. Este seminario empezó simplemente analizando líneas, analizando soportes, resistencias, evolución del dólar, qué se esperaba. Y ahora lo que hice es explicarles de forma detallada el por qué el dólar está así y por qué tiene muchas chances de seguir así. Más allá de que mañana caiga, yo no estoy hablando de mañana ni de una semana, estoy hablando del largo plazo. ¿Sí? Porque estas medidas llevan tiempo, estamos hablando de ciclos económicos que llevan años algunos, bastantes años, ¿sí? Espero haber sido clara. Cualquier duda me piden y reitero. Sé que son conceptos quizá un poco avanzados, más que todo para las personas que recién están entrando. Les sugiero investigar mucho sobre el funcionamiento de los bonos. En el seminario de ayer tocamos la diferencia entre bonos y letras. Vean las grabaciones que están todas acá disponibles. Si tienen un tiempo, sé que son seminarios que duran una hora, pero traten de verlos a todos si es la primera vez que asisten hacia atrás. ¿Sí? Traten de ver la mayor cantidad que puedan, porque de esa forma van a ver cómo venimos dándole seguimiento al mercado desde hace años ya y van entendiendo algunos conceptos. Siempre que nos encontramos, trato de desarrollar en profundidad algún concepto en particular para ir de a poquito enseñándoles. Pero bueno, con paciencia estoy segura que todos van a ir entendiendo y trato siempre de ser lo más clara posible. Cualquier cosa ustedes me dicen y yo con gusto les vuelvo a explicar. ¿Sí? Bien, y justo cuando me estaba acordando, cuando estaba abriendo toda la computadora para darles la bienvenida a la noche de hoy, me aparece este gráfico del dólar franco, que lo hablamos ayer también en el seminario en vivo. Uno de ustedes me dijo que estaba operándolo, no sé si fue Alexandra, decime si fuiste vos, me parece, que me habías dicho que tenías una venta acá, puede ser, en esa línea negra, y que el precio estaba casi por llegar a esta línea, donde ya veíamos que venía esta inclinación. Sí, a ver qué me ponen por acá. Ah, bien. Sí, me dice que fue ella, perfecto, me estaba acordando bien. Entonces, dijimos que el precio al llegar a esta zona tenía muchas probabilidades de rebotar hacia el alza, dado esta inclinación que coincide con esta, son líneas paralelas, entonces que debías proteger tu entrada. Además, que al vender dólar está yendo en contra de todo lo que acabo de explicar. El fundamento te tira el dólar hacia el alza en el largo plazo. Entonces, qué bueno, espero que hayas tenido en consideración esto para poner tu stop loss un poco más abajo o quizá al ver que el precio tiende a rebotar acá, cerrar la operación. Lo importante es que vos te vayas con ganancias, como siempre digo. No importa si es mucho o poca, el tema es que no dejes que el mercado te domine y que entiendas el por qué haces cada una de las cosas, ¿sí? Y acá tengo otra pregunta. Me parece haber leído. Ah, me falta esta que dice si las LELIX existen solo en Argentina. Que yo sepa, sí, capaz que hay otros países, pero que tienen otro nombre. ¿Mm? Los bonos y las letras existen en todos. Ya al nivel de abuso que lo usan en Argentina, no sé si habrá en otro país, desconozco ya tan profundamente, pero de los países del primer mundo que lo usen así como Argentina, no. ¿Mm? ¿Sí?
Le suelen poner nombres diferentes. Por ejemplo, les cuento algunos nombres así que he ido viendo y son todas letras. ¿Sí? Las letras son otro otro tipo, perdón, de título público que a diferencia del bono son a corto plazo. En Argentina hemos tenido las LEVAC, que son letras de Banco Central. Tenemos las LELIC, letras de liquidez. Tenemos las LEDES, que son letras de descuento. Tenemos las LECER, que son letras que van anexadas o indexadas al índice CER, que es un índice que va muy relacionado con el IPC. Y así. Pero siempre que empieza con LE hace diferencia a letras, nada más que representan diferentes cosas. Pero todas tienen la misma función: financiar a un Estado que está casi quebrado. ¿Mm? Como toda letra o como todo bono, la finalidad es financiar al emisor. En este caso, el emisor es el Estado que necesita ese dinero porque si no, no tiene de dónde sacarlo. ¿Sí? La forma más fácil de entender por qué un Estado o una empresa emite un bono es ver su presupuesto. Vamos a ir a Trading Economics. Vamos a buscar países, por ejemplo, casi todos están en una situación así. Estados Unidos. Y lo que vamos a buscar es presupuesto del gobierno. Eso que ven ahí es puro déficit fiscal. Si ustedes vieron el video de las LELIX, saben a qué me refiero. Más allá de que el video de las LELIX es de Argentina, pero yo no es que lo haga porque quiero que aprendan de Argentina. Yo lo hago para que ustedes entiendan el concepto que hay detrás de un déficit fiscal, que se aplica a todos los países. Argentina es un ejemplo horrible y extremo, y siempre es bueno explicar con ejemplos extremos. Y ya que vivo aquí, conozco muy bien de mi país, ¿no? Ahí leo la pregunta de Alexandra. Esto es déficit fiscal, déficit presupuestario, que en este caso el último equivale al 5,8% de todo el Producto Bruto Interno del país. ¿Mm? ¿Qué significa? Que Estados Unidos, al igual que muchos países, la gran mayoría, gasta más de lo que recauda. ¿En qué recaudan los países? Con cobro de impuestos, por ejemplo. Y todo ese dinero que recaudan no les alcanza para cubrir todos los gastos que tienen. Y se genera déficit. Y este déficit se financia pidiendo prestado. ¿Cómo se pide prestado? Emitiendo bonos, emitiendo letras. ¿Mm? Y acá vean que hay puro déficit fiscal. Mientras el déficit fiscal crezca, más bonos van a emitir porque los necesitan. Si no, no pueden pagar sus obligaciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes vean que un Estado emite muchos bonos, fíjense en cómo está su presupuesto. ¿Mm? Es como ustedes, este presupuesto es el que ustedes manejan todos los meses. Si cobran $500, por decir, y gastan 400, ustedes saben en qué gastan cada dólar de esos 400. Significa que tienen de diferencia un superávit. Significa que les sobra $100. Pero si ustedes ganan 500 y gastan 600, ese déficit de 100 de algún lado tiene que salir. Quizá le piden prestado a un amigo, quizá le piden prestado a un banco. ¿Mm? Pero de algún lado tiene que salir esos $100, no los pueden inventar. O salen a trabajar más, se buscan otro trabajo para aumentar lo que ganan, o piden prestado, no hay mucha ciencia, es así. El Estado funciona igual que una economía de un hogar, nada más que a niveles bastante más grandes y quizá más complejos, pero es lo mismo. Acá leo ahora sí la pregunta que me hicieron. Eh, Acá me decís que colocaste un poquito más abajo, que ganaste menos, pero bueno, fue una entrada ganadora, que es lo importante, lo que decíamos recién de la entrada esta de dólar franco. Y leo la otra pregunta, dice: la verdad yo no entendí el video cuando hablan de esos intereses tan altos, o sea, dan un valor, pero ¿por qué aumentaba más el interés al final? No sé si me lo puedas explicar.
No, sí, sí, te lo podemos explicar porque está totalmente relacionado con el tema. Lo que vos decís que aumenta es la tasa de referencia. No sé si te referís a eso. Así como la tasa de interés de Estados Unidos está en 5,5, en Argentina pasó del 118 hoy al 133. A esa tasa, que es la tasa de referencia, ¿por qué se llama de referencia? Porque los bancos y todas las personas que trabajan en el ámbito de las finanzas y de la banca usan esa tasa que fija el Banco Central como referencia ¿para qué? Para darle dinero de los depósitos a las personas que dejan el dinero en los bancos, para otorgar préstamos, para pedirlo. Son tasas de referencia. ¿Mm? Supongamos que la tasa de referencia de Estados Unidos es del 5,5 y vos vas a un banco y te quieren cobrar una tasa de 15, eso es una estafa, es una usura, porque ningún banco que esté en regla te podría cobrar tanta diferencia con respecto a la tasa de referencia que te dice el Banco Central. Si en Estados Unidos alguien te da un préstamo y te cobra 15% es porque es un mafioso, básicamente. Y porque está fuera del sistema y porque es ilegal, o sea, no podés cobrar eso. Por algo el Banco Central impone una tasa. En Argentina es otro tema, y esta tasa también es la tasa de referencia de las LELIQs, que son esas letras que me preguntaban recién. ¿Bien? Em, y recuerden, también hice un posteo hace un tiempo de la diferencia entre la tasa nominal anual y la tasa efectiva. Acá. Creo que es un video, sí, es un video. Bueno, después véanlo, que sirve para entender en todos los casos, ¿sí? Se lo puedo graficar de una forma muy sencilla. Una cosa es la tasa nominal anual, que por ejemplo es del 5,5 en Estados Unidos, y otra cosa es la tasa efectiva anual. Tasa nominal anual significa que si hoy yo pongo $1, a fin del año me llevo ese dólar más el 5,5. Pero supongamos que ahora yo no saco el dinero después de un año, sino que lo saco, perdón, lo que hago es ir, ¿cómo lo puedo explicar de una forma más sencilla? Lo que hago es dejarlo para que se vaya capitalizando. ¿Bien? Entonces, en vez de colocar el dinero y dejarlo y no tocarlo, no hacer nada, lo que hago es ir que los propios intereses que se van generando se vayan capitalizando. Por ejemplo, cuando llega este periodo 1, tengo el dólar más el 5,5%. Si lo vuelvo a renovar por otro plazo más, acá el capital inicial no va a ser 1 como acá, sino va a ser 1 más el 5,5%. A eso le saco el 5,5. Después a eso le saco el 5,5. A eso el 5,5. Ese es interés compuesto. ¿Se entiende? Ese interés compuesto, que lo que hace es medir el rendimiento total de todo esto, es la tasa efectiva anual. Depende cada qué tiempo se vaya capitalizando. Es como cuando ustedes dejan dinero en el banco. Ustedes dejan $100, al mes tienen 102. Después, eh, el interés se va a calcular sobre 102. Supongamos que pasa a ser 106. Después se calcula sobre 106 y así se va capitalizando. ¿Mm? Para que ustedes sepan cómo se calcula esto, no hace falta que vayan a tener una calculadora en sí. Directamente hay una página, déjenme ver, que yo la tenía. Un segundo. No me acuerdo dónde está. Ya la voy a. Creo que era Kiwi.
A ver. Donde tengo una calculadora de tasas nominales y tasas efectivas para que ustedes la busquen. A ver cómo es la página. Y Kiwi Net Art. Ahí me la acordé. Y kiwi.net.ar. Calculadoras. Tiene calculadoras financieras. Esto es matemática financiera. Obviamente esto es un problema y cosas raras argentinas, pero esta calculadora sí les va a servir. Si la tasa nominal lo que está escrito, publicado, es de 5,5, es anual, pero se capitaliza de forma mensual, al cabo de 12 meses, vos vas a tener una tasa efectiva real de 5,6. ¿Mm? Y todos los meses te va a ir pagando 0,458. En el caso de Argentina, esta tasa es del 133 y termina siendo 253 efectiva. ¿Sí? Lo que hace la efectiva es capitalizar, porque la tasa nominal anual te va pagando todos los meses una partecita. ¿Sí? Si la tasa nominal anual es de 120, significa que cada mes te paga 12. El primer mes te pagará 12. El segundo mes va a ser un poquito más de 12, porque vos ya no tenés $100, tenés 100 más un poquito de interés. El segundo mes vas a tener un poquito más. Entonces la tasa todos los meses va subiendo un poquitito. Y si la acumulas en los 12 meses, te da esta tasa. Si te referías a esa pregunta, espero haber explicado. Esto es un poquito complejo, esto es matemática financiera. Y esta página tiene mucho de estas fórmulas, pero obviamente son calculadoras más orientadas a Argentina, que tiene muchos desajustes, pero a nivel concepto básico de lo que es la matemática financiera les puede servir bastante. Sí, pero el video de las Lelix que colocas el muñequito que echa humo. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Claro, es que en realidad, mientras más alta es la tasa, más cobran los bancos comerciales por las LELIQs que les presta el banco. Entonces el banco cada vez debe más plata. O sea, vende esas letras para financiarse, pero como los intereses son tan altos, tiene que pagar un montón de intereses. Porque estamos hablando de una tasa, si es más del 100%, significa que debes más por intereses que lo que realmente te prestan. Y eso es algo que no tiene sentido alguno lógico. Porque ¿cómo puede ser que yo pida prestado $100 y que tenga que devolver en intereses mucho más de lo que pedí prestado? ¿Se entiende? O sea, eso es una rueda que no tiene sentido. Y por eso, en el caso de Argentina, al llevar la tasa nominal a efectiva es un problema enorme porque termina debiendo en intereses mucho más de lo que pide prestado. Ese es un país que es insostenible, o una economía hogareña que es insostenible. Pues yo no puedo pedir 100 y devolver 300. Es una locura. ¿No? A eso se refiere ese video. Pero bueno, de a poquito yo les voy subiendo este tipo de contenidos a mis páginas, a mis redes, con la idea de que ustedes vayan comprendiendo todos estos conceptos económicos que quizás son un poco complejos, pero los vamos a ir trasladando siempre a nuestras decisiones y que veamos que todos los países dentro de todo funcionan bajo las mismas reglas, digamos. Obviamente algunos países están más ordenados, otros no tanto, pero nos ayuda a entender también por qué sube el dólar, por qué suben los rendimientos de los bonos y demás. ¿Sí? Y tenía TLT, creo que era. Este es un ETF que lo que hace es nuclear bonos del Tesoro estadounidense. Porque me estaban preguntando siempre del precio de los bonos. Bueno, acá podemos ver los precios de los bonos. ¿Mm? El precio de los bonos tiene correlación inversa a los rendimientos. Entonces, acá vemos que los precios de los bonos caen y que los rendimientos suben. ¿Sí? Este gráfico lo vamos a empezar a incorporar. Nunca lo había mostrado, pero bueno, ya tengo acá el TLT se llama, es el ticker.
de este ETF. Si uno compra este ETF, es como comprar bonos del Tesoro americano, pero en vez de comprar de uno solo, compra de varios periodos y también tiene derecho a recibir cupones. Es como si los tuviera. Recuerden que el ETF representa a una canasta de activos. Y es que tienen la característica de que facilitan la inversión a las personas. Porque así como está el Standard Poor's 500, que es un índice que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si yo quisiera tener un desempeño como el Standard Poor's, debería comprar las 500 acciones que componen este índice y saldría carísimo, porque tengo que pagar comisión por cada acción que compro. En cambio, si yo compro el ETF del índice, me sale más barato que el índice y tengo la misma exposición que si comprara las acciones una por una. Acá pasa lo mismo que con los bonos. En vez de comprar uno por uno los bonos, compro ese ETF. Estos instrumentos son obviamente derivados, ¿sí? Porque siguen o replican a un activo subyacente, un activo base, pero tienen la característica de simplificar la tarea al inversor, siempre y cuando sean ETF spot y no ETF futuros que tienen otras características, ¿sí? Pero bueno, no quiero marearlos más, son datos que se me van ocurriendo, pero bueno, acá nos caracterizamos por ir de a poquito, en cada sesión vamos dando un bocadito más, vamos aprendiendo un poco más, para que ustedes de a poco vayan ordenando todos estos conceptos, porque vemos economía, finanzas, inversiones, trading, es de todo un poco estos seminarios. Como verán, hemos hecho un paseo por varias cosas y sigo sosteniendo yo desde mi punto de vista, por supuesto, siempre recalco que acá expreso mi punto de vista y que puedo estar equivocada, porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Así que por eso me gusta que ustedes interactúen conmigo en el chat, porque si en algún momento tienen un punto de vista diferente o creen que yo estoy diciendo algo que no es así, me lo pueden decir tranquilamente que yo los voy a leer y podemos hablar del tema. Esa es la idea, de que ustedes también vayan haciéndose sus ideas, sus posturas y que las podamos entender acá entre todos. ¿Sí? Más que todo eso hacemos los miércoles, que son los seminarios de Perfecciona tu Trading, donde ustedes me cuentan qué hacen, por qué lo hacen, y vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿sí? Así que bueno, este seminario ha sido el último de esta semana. Ya la próxima semana tendremos otros más, dos más. Uno el miércoles a la mañana y otro el martes a la noche. Esta es la página de newcapitalsecurities.com. Acá ustedes ya tienen mucha información, diferentes cursos y también ya se está publicando el próximo seminario que va a ser el día martes 17 a la misma hora que hoy. Acá ponen clic en participar para ya inscribirse y poder estar. Y acá les sugiero que se puedan suscribir tanto al boletín como a la cuenta demo, son ambas herramientas gratuitas. La cuenta demo es para que ustedes puedan tener instalada esta plataforma en su computadora, poder usarla y aprender de ella, ¿sí? Usándola a diario, viendo cómo se grafica, ¿bien? Y también el boletín para que puedan estar atentos a todas las noticias que se van compartiendo, los análisis que se van haciendo también por acá. Como verán, es muy completo. Se analizan 15 activos de forma diaria, desde una parte técnica fundamental, y obviamente asistan a estos seminarios porque son para explicar todo lo que se ve en los boletines, ¿sí? Que eso es lo que hemos hecho hoy, pero centrándonos en el dólar, ya que el dólar era el tema estrella de esta noche. Bueno, les quiero agradecer a todos por habernos acompañado, como lo hacen siempre. La grabación de este seminario seguramente estará disponible mañana para que puedan compartirla con otras personas que estén interesadas en aprender estos temas o para que puedan reverla en el caso de que quieran ir más a detalle. Recomiendo también ver las grabaciones de seminarios anteriores que no hayan podido estar para que no se pierdan nada.
Muchas gracias, que descansen y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.